Estás escuchando Valores Radio, comunicando la alegría del Evangelio. A continuación, el diácono Jesús Villegas con el Evangelio de hoy. La palabra que da vida. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pues cuantos han sido incorporados a Cristo por medio del bautismo, se han revestido de Cristo. Ya no existe diferencia entre judíos y no judíos, entre esclavos y libres, entre varón y mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, son también descendientes de Abraham, y la herencia que Dios les prometió les corresponde a ustedes. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un día en el que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Él les dijo: ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Respondió Pedro: el Mesías de Dios. Él les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Después les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo: si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome la cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá, pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos presenta a Jesús en oración, en diálogo con el Padre. ¿Qué le estaría pidiendo? ¿Que lo iluminara para cómo hacer la pregunta a los apóstoles? ¿O le estaría pidiendo que iluminara a los apóstoles para que descubrieran realmente quién era Él? Cualquiera de las dos cosas, las dos salieron muy bien. Es una muy buena enseñanza para nosotros. ¿Cuántos de nosotros hacemos oración antes de una decisión? Mi esposa y yo, por 14 años, cada día apartamos 10 minutos para 3 cosas. Primero, darle gracias a Dios uno por el otro. Segundo, poder expresar el cómo nos sentimos de alguna situación que estamos pasando o de algún tema de nuestra relación o nuestra familia. Y tercero, poder comprender o experimentar cómo la otra persona se sentía acerca de esa situación. Otra enseñanza que nos da Jesús al estar orando es que hay situaciones en la vida que tenemos que enfrentarlas solos, como es la muerte. Aunque estemos rodeados de personas que nos aman, el que se está muriendo tiene que enfrentarla solo. Jesús, por lo que estaba viendo, sabía que la muerte lo rondaba, ya estaba cerca, y quería saber cuánto habían entendido la gente
¿Qué tanto lo conocían? Y lanzó la primera pregunta. ¿Quién dice la gente que soy yo? De Jesús se dijeron muchas cosas, unas buenas y otras no tan buenas, porque de Jesús se dijo que era un borracho, un comelón, que estaba loco, que tenía el espíritu de Satanás. Aquí hay una enseñanza para nosotros. Aunque los apóstoles habían escuchado lo bueno y lo malo, solo dijeron lo bueno. Cuando tú quieras hablar de alguien, si es bueno, habla todo lo que quieras. Al cabo nadie lo va a ir a decir. Pero si vas a hablar mal, mejor no digas nada. Los apóstoles dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista. Nosotros sabemos quién era Juan el Bautista, el que le preparó el camino al Señor. Un personaje que lo seguía mucha gente, era muy querido. Otros dicen que eres Elías. ¿Quién era Elías? Aquel gran profeta del Antiguo Testamento que fue arrebatado por una carroza de fuego, se creía que estaba con Dios. Al decir que Jesús era Elías, es también decir que Jesús estaba con Dios. O alguno de los grandes profetas de la antigüedad. Esto lo decían porque creían en la reencarnación. Entre ellos estaba Herodes, que decía, es Juan el Bautista, el que yo mandé decapitar. Pero Jesús no era ni Juan Bautista, ni Elías, ni un profeta. Jesús es mucho más. Aunque entre ese grupo de gente estaba muy bien ubicado, pero no dijeron toda la verdad. Y Jesús pasó a otra pregunta más directa. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Ustedes que han pasado tiempo conmigo, ustedes que han compartido más de cerca, han conocido lo bueno y los sufrimientos. ¿Quién dicen que soy yo? Pedro tomó la palabra en nombre de los 12 y dijo, tú eres el Mesías de Dios. Jesús les prohibió que no lo dijeran a nadie. ¿Por qué Jesús hizo esto de prohibir? Porque él sabía que lo que les iba a comunicar se iban a escandalizar. Si Pedro no lo pudo comprender, menos la gente. Cuando Jesús dijo, el Hijo del Hombre va a sufrir mucho, va a ser rechazado y entregado a la muerte, y resucitará al tercer día. Si la gente se hubiera dado cuenta que Jesús era el Hijo de Dios y verlo colgado en una cruz, hubiera sido más difícil recuperar su fe. Fue mejor saberlo después de la resurrección. La pregunta que Jesús hace a los apóstoles es la misma pregunta para nosotros. ¿Quién dices tú que es Jesús? Con esta pregunta podemos tener un retiro de todo un fin de semana y cada uno tendremos una opinión distinta de quién es Jesús. ¿Qué es un buen hombre? ¿Qué es un revolucionario? ¿Un sabio? ¿Uno que hace milagros? Pero la mayoría de las personas, las respuestas acerca de Jesús se refieren a un personaje como del pasado. Pero referirnos a Jesús en el pasado es quitarle toda fuerza transformadora. Jesús es el Hijo de Dios, que dio su vida en la cruz para liberarnos del pecado y comunicarnos su fuerza para amar. Otra pregunta, desde tu vida, ¿quién dices que es Jesús? ¿Quién es para ti en tu vida? La mayoría no sabemos contestar, nos quedamos callados. Pero si Jesús no fuera nadie, como si Jesús no fuera nadie,
Algunos que son sinceros dicen, Jesús es un personaje lejano al cual no tenemos acceso. Él es el que nos hace ir a misa y hemos de cumplir los mandamientos. Esto quiere decir que no tenemos un contacto cercano con Jesús. Es muy distinto cuando decimos, Jesús es mi amigo, dador de vida, con quien tenemos una amistad íntima que le da sentido a mi vida. Jesús es el Mesías, el ungido de Dios, el Hijo de Dios, una persona divina que quiere entrar en relación con cada uno de nosotros y en este contacto cambiarnos el corazón. Cristo puede llenarnos en todo totalmente. Cristo nos llena en nuestras necesidades de amor, de afecto, de cariño, de valor, de pertenencia. Me llena tanto psicológicamente como intelectualmente. Ese es el deseo de Jesús. Cuando nosotros podemos contestar, Jesús es mi amigo muy cercano, es mi buen pastor, es mi camino, es mi verdad, es mi vida, es mi luz, es mi resurrección, es que hemos experimentado esa cercanía con Él. En la segunda lectura se nos dice que somos hijos de Dios por la fe, que estamos incorporados a Cristo por el bautismo, que estamos revestidos de Cristo por el hecho de estar bautizados. Somos ya cristianos. Esto es verdad, pero no es algo automático el sacramento. No es que después del bautismo ya no tengamos que hacer nada, como si fuera algo mágico, que por hacer algún rito ya está todo solucionado. Se necesita nuestra colaboración y la educación de los papás, que tengan claro su responsabilidad para no tener tantos bautizados que no viven como cristianos. También el Evangelio nos deja claro qué es el seguimiento, lo que Jesús requiere, que haya entrega, aceptación y el sufrimiento. El que quiera seguirme, que tome su cruz de cada día y me siga. Hay cruces que podemos evitar, como las cruces causadas por el pecado, como la infidelidad, los vicios, como el alcohol, la drogadicción, que tanto hacen sufrir a las familias. Pero hay cruces inevitables, por ejemplo, cuando queremos seguir a Jesús, nuestros valores chocan con los del mundo. Una cruz para algunos es el trabajo. Yo recuerdo un tiempo que en mi trabajo tenía que caminar mucho. Cada día salía arrastrando los pies, listo para no volver. Otra cruz es la economía, que lo que ganamos en un mes nos ajusta para 15 días y la renta y los biles no esperan porque cobran multa. Para algunas mujeres su cruz es el trabajo en la casa. Algunas dicen, ya no quiero ser mujer. El trabajo nunca se acaba, no se nota, no se agradece, y ni sueldo tengo ni jubilación. Para otros, su cruz, el atender a un enfermo o a un anciano en casa, que en ocasiones son las 24 horas. No lo dicen, pero lo piensan. ¿Hasta cuándo? Ni se alivia ni se muere. Para otros, la cruz de su enfermedad, el dolor de cabeza, el no poder dormir, el no poder comer lo que se le antoja por orden del médico
o de los familiares. Otra cruz, la vejez. Ya no ves bien, no oyes bien, ni te toman en cuenta, te ignoran o te sientes abandonado, te ves como un estorbo. Estas son cruces inevitables. ¿Y qué debemos hacer? Aceptar nuestras cruces es contribuir uniendo nuestro sufrimiento al sufrimiento de Cristo para la salvación de la humanidad. Como decía San Juan Pablo II, sufrir por sufrir es mucho el sufrimiento, pero ponerle un Cristo a nuestra cruz, el sufrimiento entonces sí tiene sentido. Preguntémonos, ¿quién es Jesús para mí? Y cuando hayamos contestado, podemos hacer la misma pregunta a otros. ¿Quién es Jesús para ti? Es una pregunta que deberíamos tener siempre presente en nuestra vida. Hoy celebramos también el Día del Padre, pero en vez de que los papás esperen un regalo que nos sirva para reflexionar cómo he sido como padre. No hay duda que los padres en una situación trágica estamos dispuestos a dar la vida por un hijo. Pero ¿qué tan dispuestos estamos para compartir nuestro tiempo con los hijos? Hay una anécdota que se llama El comprador de horas. Un niño que le preguntó a su papá, «Papá, ¿cuánto ganas por hora?» El papá, molesto, contestó, «Eso ni tu madre lo sabe». El niño volvió a insistir, «Papi, dime cuánto ganas por hora». Y de mal modo le contestó, $10 por hora. Y el niño le preguntó, ¿me puedes prestar $5? El papá enojado contestó, «Así que para eso me preguntabas, vete a dormir». Y el niño se fue a su recámara. Pasó el rato y el papá, más calmado, empezó a reflexionar. Ni siquiera le pregunté para qué los ocupaba. Y entró a la recámara y le preguntó al hijo, ¿ya te dormiste? El hijo contestó, «Todavía no, papá». Le dijo, «Aquí tienes los $5 que me pediste». El niño se levantó, sacó de debajo de la almohada otros $5 y se los dio al papá, diciéndole, «Papá, ya justo para comprarte una hora de tu tiempo». El mejor regalo que un papá puede tener es el tiempo que pasa con sus hijos. Ojalá y hoy los padres se pongan el mandil y cocinen para los hijos. Y la recompensa la vas a recibir cuando estés viejo. Ellos se van a encargar de ti. Que el Señor nos dé la gracia de ser buenos padres, como el Padre Celestial es bueno con nosotros. Amén. Valores Radio, la radio católica para todos.